Buenas noches, mis amados hermanos, es un gusto verles nuevamente. Estamos aquí listos para aprender la palabra de Dios. Ofrecíamos una disculpa el día domingo. La semana pasada no pudimos dar la clase, pero hoy estamos dispuestos aquí para aprender la preciosa palabra de Dios. Y yo creo sin lugar a duda, hermano, que la palabra de Dios el día de hoy es para nuestros corazones, es para nosotros, hermano. Yo creo que Dios va a hacer algo especial. ¿Y qué le parece si iniciamos con una oración? Vamos a iniciar con una oración pidiendo al Espíritu Santo que sea Él quien nos revele la preciosa palabra, amén, la preciosa semilla que ha de echar raíz en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre bendito, el día de hoy, Dios, venimos delante de ti a rendirnos, Señor. Sabemos, Señor, que sin tu guianza estamos completamente ciegos, que sin la luz del Espíritu Santo estamos aún en tinieblas. Hoy queremos pedirte que tu mano preciosa, Señor, venga a nuestras vidas, llenes nuestros corazones, Señor. En ti confiamos, Dios poderoso, en ti estamos, en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Amén, mis amados hermanos, les invitamos a que nos manden un like, que nos escriban un mensajito para saber que estamos juntos, ¿verdad? Para saber que estamos juntos. Les agradecemos mucho a las personas, a los hermanos que nos han llamado y nos han dicho, hermano, estamos viendo sus videos. De verdad no saben cuán motivante es para nosotros. Nos motivan a seguir estudiando, a seguir aprendiendo y a seguir enseñando la preciosa palabra de Dios. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar un acontecimiento increíble dentro de la Biblia. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia y empezamos a estudiarla, de verdad que este pasaje es uno de los pasajes que más impacta nuestras vidas, pero también puede llevarnos a confusión, ¿verdad? También puede llevarnos a confusión. Yo honestamente es un pasaje que cada vez que leo y cada vez que estudio y cada vez que busco más y más y más, de verdad que trae más revelación a mi vida. Yo espero que esto sea de igual manera para usted. Amén. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que se llama la transfiguración. Y son aproximadamente, entre los tres pasajes, son aproximadamente 20 y tantos versículos que hablan de este momento, de este acontecimiento específico y que marca un momento especial, hermano, en la palabra de Dios. Vamos a leerlo primeramente en Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo del 28 al 36. Lucas 9, versículos 28 al 36. Y vamos a empezar a estudiarlo, hermanos. De verdad que darlo en tan poco tiempo es bien difícil. Y yo creo que deberíamos tomar este pasaje para estudiarlo muchas veces. Pero yo creo que hoy Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. Dice así. Aconteció como 8 días de palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los que estaban con él. Sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Este pasaje lo escribe el apóstol Lucas, hermano, y nos enseña, el hermano Lucas nos enseña parte de lo que sucedió en la transfiguración. Vamos ahora a Mateo.
Vamos a Mateo capítulo 17, versículo y 8. Y vamos a ver lo que el apóstol Mateo nos dice. Amén. Dice, Mateo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Muy bien. Dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ok, este es el pasaje de Mateo. Vamos ahora a Marcos capítulo 9, versículo 2. ¿Marcos qué? Marcos 9, versículo 2. Y nos narra otra perspectiva diferente de lo que es este pasaje. Amén. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blanco. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Amén, hermano. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vienen otros versículos adelante, pero eso vamos a estudiarlo un poquito aparte. Hermanos, vemos este acontecimiento que viene registrado en 3 de los 4 evangelios. Y es increíble porque muchos de los pasajes vienen registrados en 3 de los 4 evangelios. ¿Por qué, hermano? Era tanta la información, era tanto lo que vieron los discípulos, eran cosas tan importantes que cada quien puso lo que le pareció importante, ¿verdad? Cada uno de ellos escribió lo que le pareció más relevante. Y vemos aquí, hermano, cómo estos 3 pasajes coinciden en muchas cosas. En la mayoría de los acontecimientos coinciden, ¿verdad? Es cierto, hay algunas pequeñas diferencias que nos permiten notar que los discípulos lo escribieron de una manera honesta. No se pusieron de acuerdo para escribirlo. Ellos lo escribieron como lo vieron, como lo pensaron, como lo sintieron en ese momento. Y vamos a ver algunos otros versículos de verdad impresionantes, hermano, sobre esto. Dice la palabra de Dios que un par de días después, dice 6 días después de esto, en el pasaje de Lucas, nos dice que 8 días después de esto. Pero aquí es curioso empezar a estudiarlo, porque dice 8 días después de esto, ¿verdad? 8 días después de estas palabras. ¿De cuáles palabras? ¿Verdad? Y si nosotros vamos un momentito atrás, el primer pasaje que nos aparece es que Jesús anuncia su muerte. Hermanos, los discípulos estaban atravesando un momento de tristeza,
Ellos llevaban aquí aproximadamente 2 años y cachito con Jesús, viendo sus milagros, viendo cómo la gente los seguía y viendo todo el poder de Dios en este hombre y viendo cómo la gente los adoraba e iba donde ellos iban y se juntaban multitudes de 5,000 personas, ¿verdad? Y yo creo que para ellos era algo tremendo, hermanos, porque ellos eran pescadores. Eran la profesión más sencilla y la profesión más menospreciada que se podía tener para los judíos en aquel tiempo, ¿verdad? Era una profesión poco apreciada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y ellos lo entendían. Y que de pronto hubiera 5,000 personas y los vieran a ellos sirviendo junto con el maestro, pues era un acontecimiento tremendo para ellos, hermano. Y era algo que ellos hubiesen querido mantener para siempre, ¿verdad? La atención, ser el centro de atención, aunque la Biblia no nos revela cuáles eran los pensamientos de ellos durante este ministerio, sí nos permite ver que ellos veían a Jesús como el maestro y que ellos eran sus discípulos más cercanos, ¿verdad? Es así como cuando vemos un pastor súper famoso y quisiéramos ser parte de ese círculo de amigos que él tiene, de ese círculo de personas que son cercanas a él. Así se sentían los discípulos, ¿verdad? Así se sentían los discípulos, se sentían importantes. Pero entonces de pronto Jesús llega un día y hace un parteaguas, ¿verdad? Ellos veían el ministerio crecer y crecer y crecer y crecían milagros y crecían autoridad y crecían todo. Y ellos estaban muy contentos con eso. Pero entonces Jesús llega y les dice, ¿saben qué? Yo tengo que morir. Voy a ser menospreciado por los fariseos, voy a ser menospreciado por los sacerdotes, todos ellos me van a desechar y yo tengo que morir. Imagínense el impacto emocional para estos hombres, ¿verdad? No podrían creerlo. Pero Jesús les había dado la promesa de que iba a resucitar, de que era necesario de que Él muriera, era necesario que Él padeciera todo esto, que muriera y después iba a resucitar. ¿Se imagina la profunda tristeza que sentían sus discípulos? Una tristeza tremenda. Lo habían visto como un hombre de poder, como un profeta, haciendo milagros. Lo admiraban. Y de pronto Él llega y les dice, voy a morir. Yo creo que debió haber sido algo tremendo para ellos. Pero 8 días después, en los otros pasajes nos menciona que son 6. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Esto es algo que nos permite ver que hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Hay una pequeña diferencia en los pasajes que nos permite entender la veracidad de esto, que es verídico lo que ellos escribieron. Pero eso no es lo importante. Dice que Jesús los llevó para orar, ¿verdad? Apartó a 3 de sus discípulos. Y vamos a ver que no es casualidad. Apartó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y se los llevó al monte a orar. Esto no era algo extraño, hermanos, no era algo extraño. Jesús lo hizo muchas veces. Él se apartaba a orar y llevaba a algunos de sus discípulos. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Imagínense el impacto para los discípulos, que pues van a orar con Jesús. Yo creo que lo vieron orar, yo creo que oraron un rato con él. Pero pues a lo mejor es solamente una suposición mía. ¿Quién iba a aguantar a orar como el maestro, verdad? Como Jesús. Y tal vez lo estaban viendo, tal vez dice la Biblia que ya estaban cansados, que estaban rendidos de sueño, después probablemente de un día agotador de milagros entre la gente, predicando las buenas nuevas. Y de pronto Jesús se transforma frente a ellos. Esta palabra transfiguración en el original es metamorfos, ¿verdad? Que es de donde viene la palabra metamorfosis, que cambió completamente, ¿verdad? Que es lo que nosotros sabemos de las mariposas, ¿verdad? Que entran en el capullo, tienen una metamorfosis y cambian completamente.
Así fue como Jesús se transformó de un momento a otro, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas. Los tres pasajes, hermano, coinciden en este aspecto. Incluso Marcos se atreve a decir que eran tan blancas que ningún lavador en la tierra podía dejarlas así. Y yo creo que nosotros entendemos la metáfora de lo que él está tratando de decir. Pero escondido en esto, hermano, nos está diciendo, era algo sobrenatural. Escondido en estas palabras donde dice que ningún lavador en la tierra, significa que nadie en este planeta podía hacer las vestiduras blancas, sino que esto era algo completamente celestial. Esto era algo completamente celestial, de parte del cielo. Sus vestiduras resplandecían porque eran vestiduras celestiales. Los tres coinciden en que su rostro resplandeció y su rostro se transformó. Y vamos con el siguiente pasaje o el siguiente versículo que dice: y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Los tres pasajes, hermano, no nos dejan lugar a duda de quiénes eran estos personajes. En los tres pasajes nos dice, eran Moisés y Elías. No lo dudan ni por un segundo. No dicen, nos pareció que era Moisés, a lo mejor era Elías, tal vez era el profeta. No, ellos los tres afirman y dicen, eran Moisés y Elías. ¿Cómo los reconocieron? ¿Acaso traían aquí su tarjetita que decía Moisés, Elías? No, esto lo hicieron con la vista espiritual. Ellos comprendieron espiritualmente que eran Moisés y Elías. ¿Verdad? Ellos eran Moisés y Elías. Hermanos, muchas personas dicen que esto era un símbolo, que no aparecieron, que eran solamente, que fue una visión que ellos tuvieron, que fue como un sueño. Pero esto no fue un sueño, hermano. Yo quiero pedirles que vayamos a segunda de Pedro 1:16. Segunda de Pedro 1:16. Fíjese qué tremendo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Dice el apóstol Pedro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No fue un sueño, no fue una visión, ellos lo vieron despiertos. Ellos estaban despiertos y Jesús mostró su gloria. Un acontecimiento, hermano, quiero decirles único. Único. Porque dice la Biblia que dice que Dios, cuando Moisés lo iba a ver, tapó el hueco, lo metió en una cueva y puso su mano. Y Moisés solamente logró ver su espalda. Logró ver la espalda de Dios, pero ellos vieron el rostro de Dios resplandeciendo, el rostro de Jesús resplandeciendo. Lo vieron en su gloria en esta tierra. La gloria de Jesús, la gloria de Dios es manifestada en el cielo. Ahí es donde Jesús se ve en todo su esplendor y en toda su gloria. Pero ellos pudieron verlo aquí en la tierra. Durante un breve momento, hermano, pudieron ver la gloria de Dios. Y más adelante dice Lucas en el versículo 31, que vieron a Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Fíjese qué tremendo, hermano. O sea, no solo los vieron. No, Jesús no resplandeció y apareció Moisés y apareció Elías, ¿verdad? Y ellos dijeron, wow, es Moisés y Elías. No, los escucharon hablar. Los otros dos pasajes no nos revelan de qué hablaron, pero este pasaje sí nos revela. Hermanos,
Acababa de ocurrir un parteaguas en el ministerio de Jesús, un parteaguas en la historia de la humanidad, y era un parteaguas en ese instante, hermano, para estos hombres. Algo estaba ocurriendo en el mundo espiritual que empezó a prepararse el camino para que Jesús entregara su vida en Jerusalén. Se aparecen Moisés y Elías y hablaron de lo que iba a acontecer. Ellos sabían lo que iban a pasar. Todo lo que Moisés vio en aquel monte, todo lo que Moisés escuchó en aquel monte, mis amados hermanos, todas las leyes que él escribió, todo lo de la Pascua que él escribió, todas las leyes que había en la Pascua, hermano, y las leyes que Moisés estuvo escribiendo, ahora las hablaba con Jesús, porque él comprendía que Jesús iba a entregar su vida en la cruz del Calvario. Qué increíble, ¿no le parece? Hasta da escalofríos, hermano, cuando lo pensamos de esa manera, que más de 3000 años atrás Moisés había escrito las leyes de la Pascua, sin saber que ahora espiritualmente él iba a ver al Mesías morir, y habló con el Mesías y hablaban sobre lo que iba a suceder en Jerusalén. Dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Qué palabras que tienen eco en la eternidad? Pedro comprendía que lo que estaban viendo era algo más que una simple manifestación de la gloria de Dios. No era algo sencillo. Él estaba viendo algo que trascendía más para allá, que trascendía en la humanidad, hermano. Y fue y le dijo, Maestro, es bueno que estemos aquí. Yo creo que si la Biblia pudiéramos verlo como una película, yo creo que Pedro llegaría y le diría, Maestro, Dios mío, no puedo creer que estemos viendo esto. Es maravilloso vivir este acontecimiento. De los 12, solamente estaban 3. Solamente estaban 3. Y sabe una cosa, hermano, para Pedro era un acontecimiento increíble y dijo, bueno es para nosotros. Bueno es para nosotros estar aquí. Es lo mejor que puede ocurrirnos, ¿verdad? Y le dice, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Estaba cansado, hermano, pero él sabía que estos hombres estaban aquí. Y yo creo que al verlos ha de haber dicho que no se vayan, que se queden aquí con nosotros, ¿verdad? Porque los reconocieron. Esto de las enramadas, hermano, tiene que ver con algo que se llama la fiesta de los tabernáculos, que estaba cercana a ese tiempo en donde ellos estaban, donde ocurre este acontecimiento. Y se hacían como 3 camitas de ramas y las personas dormían ahí como un recordatorio de que habían dormido entre ramas en el desierto. Y entonces, hermanos, Pedro les dice, pues que se queden aquí con nosotros, que duerman con nosotros. Quiere decir, hermano, que no era una visión espiritual. Ellos los veían físicamente, veían que estaban ahí. Pero algo ocurrió en ese momento. Mientras él decía, Maestro, Dios mío, estoy viendo aquí a Moisés, a Elías y al Mesías hablando de lo que va a suceder en Jerusalén. Yo creo que el corazón de Pedro estaba a punto de salirse de su corazón cuando algo más extraordinario todavía, si algo más extraordinario podía hacer que ver la gloria de Jesús resplandeciendo sobre su rostro, dice, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Recuerda, hermano, que yo les decía que no fue una coincidencia y no fue una casualidad que fueran ellos 3 escogidos. Fue escogido Pedro, la roca, y Juan y Jacobo, los hijos del trueno. Fueron escogidos para este momento.
Porque yo creo que ellos tenían el carácter y la fuerza, hermano, para soportar algo así. Yo creo que cualquiera de los otros discípulos hubiera caído muerto y desmayado, pero ellos tenían un carácter fuerte, ellos tenían un carácter arrojado, ellos tenían un carácter duro, de verdad. Por algo le decían Pedro, ¿verdad? Le decían la roca. Imagínense, hermano, que le decían la roca y a los otros dos les decían los hijos del trueno. Y ¿sabe qué? Aún así se doblegaron en temor delante de Dios. Aun cuando ellos eran fuertes de carácter, aun cuando su carácter era duro, no pudieron mantenerse en pie, hermanos. En los otros pasajes dice que se postraron. Porque delante de Dios, no importa qué tan fuerte tengas tu carácter, no importa qué fuerte seas, no importa cuán valiente seas, delante de Dios toda rodilla se doblará. No hay manera, hermano, de que nosotros con nuestro carácter fuerte, con nuestro carácter, podamos mantenernos en pie delante de Dios. Delante de Dios teme toda la tierra. Dijo, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Qué tremendo, hermano. Mira, quiero decirles que esta voz no fue para Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, la voz fue para Jesús. Cuando él sale del bautismo de Juan el Bautista, desciende la palabra sobre sus hombros y le dice a Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aunque todos lo escucharon, la voz era para Jesús. Pero la voz de Dios ya le había dicho a Jesús, yo en ti me complazco. Pero aquí la voz era para los discípulos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la voz era para los discípulos? Aquí se hace un parteaguas tremendo en la historia de la humanidad. Se divide la historia de la humanidad en este momento. Los judíos, hermano, para ellos lo más importante era la ley y los profetas. La ley y los profetas eran todo lo que regía su sistema económico, su sistema religioso, su sistema político. Era todo para ellos. Y el que estuviera Moisés ahí, el escritor de la ley, significaba que estaba representando a la ley. Y Elías estaba representando a los profetas, hermano. Elías estaba representando a los profetas, ¿verdad? Y de la ley y los profetas, Dios le dijo a los discípulos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Le estaba diciendo, Jesús cumple la ley y los profetas hablaban de mi Hijo y Él es a quien ustedes tienen que escuchar. Ahí se divide la historia, hermano. La ley fue cumplida por Jesús y los profetas hablaban de Jesús. Y por eso es que nosotros creemos en Jesús. Por eso es que nosotros creemos que Jesús es el Mesías y que vino a salvarnos. Voy a pedirle que vayamos a Juan 5:39. Y fíjese qué tremendo. Dice, escudriñar las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otra versión dice, ellas son las que hablan de mí. Hermano, el Antiguo Testamento fue escrito para revelarnos a Jesucristo, para mostrarnos la obra redentora de Jesucristo a través de 4,000 años, hermano, 3,000 años que fue escrita la Biblia. Nos iba mostrando el camino que habíamos de seguir y el camino que nosotros teníamos que seguir, porque Jesús iba a venir a morir por nosotros. ¿Sabe una cosa? Qué increíble que lo que estos hombres escribieron hace más de 6,000 años, usted y yo sepamos la revelación de esto. La Biblia dice que los ángeles bajan para escuchar los misterios del Evangelio. Y aunque usted no lo crea, hermano, hay ángeles escuchando y diciendo, ¡wow! Ese era el plan redentor de parte de Dios. ¿Sabe, hermano? Estos discípulos tuvieron miedo. Y Dios les dijo, está la ley y están los profetas, pero ustedes deben de escuchar a mi Hijo. Hermano, nosotros debemos escuchar la voz de Jesús, lo que Jesús nos mandó. Voy a pedirle que vayamos a Hebreos 10:1.
Fíjese bien lo que dice. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la ley era una sombra de lo que Jesús iba a hacer. Una sombra. Nada más las personas en la ley podían medio entender la obra de Jesucristo. Podían entender así como una sombra muy borrosa lo que iba a ser el sacrificio de Jesucristo. Vamos a Colosenses 2:17, hermano. Y está hablando de las fiestas judías, hermano. Está hablando de las fiestas judías. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que todas las fiestas judías, todo lo que ellos celebran, todas estas celebraciones son una sombra de lo que ha de venir cuando Jesús vuelva a la tierra. Y ahí comprenderemos claramente por qué Dios mandó a celebrar estas fiestas a los judíos. Ahí es donde entendemos, y se repite la palabra, es una sombra, es una sombra. Hermanos, un acontecimiento también tremendo que ocurrió en este pasaje de la transfiguración es que los discípulos vieron a Elías. Y esto tiene una implicación judía tremenda. Quiero decirle que en Pesach, en la Pascua, los judíos aún dejan una silla vacía, porque ellos dicen que al final de los tiempos iba a aparecer Elías. Iba a aparecer Elías, hermano. Al final de los tiempos, cuando el Mesías fuera a ser manifestado, ¿verdad? Recordemos que los judíos no creen en Jesús como el Mesías. No lo consideran el Mesías. Pero ellos ponen una silla vacía para Elías, porque creen que va a aparecer Elías. Pero aquí en este pasaje, hermano, aparece Elías. La Biblia nos enseña, en este pasaje más adelante, en el pasaje de Marcos y de Mateo, nos dice que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué dicen que iba a venir Elías? Lo acababan de ver, hermano. Acababan de ver a Elías ellos. Pero entendían que los judíos explicaban que Elías había de aparecer. ¿De dónde sacaron esto? Vamos a Malaquías 4. 5 y 6. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una profecía del profeta Malaquías decía que Elías había de venir, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un doble enseñanza en esto. Elías, hermano, Jesús viene platicando con los discípulos. Voy a pedirle que vayamos a Marcos 9 rápidamente. Ya vamos a concluir, hermanos. En el versículo 11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hermano, yo quiero decirle algo. Quiero decirle que aquí Jesús está diciendo que Juan el Bautista, en el Evangelio de Mateo, dice que ellos comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, ¿verdad? El Espíritu Santo. Tenía ese espíritu del profeta Elías y él vino primero. Pero en este acontecimiento sobrenatural, vemos que los apóstoles vieron al verdadero Elías. Y era una manera de comprobarles, de decir, la Biblia dice,
¿verdad? Los profetas dicen que Elías vendrá antes de que venga el Mesías. Y entonces ellos ven a Elías y ven a Jesús y dicen, no hay duda, este es el Mesías. Porque aquí está Elías que habría de venir y estamos viendo al verdadero Mesías. Qué cosa tan tremenda, ¿no lo cree usted, hermano? Vamos a Romanos 15:4, por favor. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermano, quiero decirle que este pasaje fue escrito para enseñarnos algo. Este pasaje fue escrito para enseñarnos algo. No fue escrito nada más para decir, oh, Jesús se transfiguró y vieron su gloria. No, quiere darnos una enseñanza. Y yo creo que la enseñanza, hermano, está en el tiempo en que esto fue escrito. ¿A qué me refiero? Que esto vino justamente después de que Jesús anuncia su muerte. Los discípulos estaban tristes, los discípulos estaban deprimidos. Yo creo que muchos de ellos empezaron a dudar. Yo creo que muchos de ellos empezaron a decir, ¿de qué sirve todo esto si nuestro maestro va a morir? Y de pronto ven esta gloria. Ven esta transformación de Jesús. Pudieron verlo. Afortunados ellos, hermano, que pudieron verlo en gloria aquí en la tierra. Hasta ese momento lo habían visto como un hombre. Y veían que Dios actuaba a través de él, que Dios hacía milagros, pero en ese momento pudieron ver que él era más grande que los profetas, que él era más grande que todos aquellos hombres que habían escuchado en la historia de su nación de Israel. Pudieron darse cuenta de la magnitud y de la importancia que tenía este hombre. ¿Cuál es la enseñanza, hermano? Yo sé que muchos de nosotros estamos recibiendo malas noticias en este tiempo. Este tiempo es un tiempo de malas noticias. Basta con prender la televisión. Basta con abrir el Facebook. Basta con platicar con cualquier persona en la calle y todo son malas noticias. Todo es muerte. Todo es cosas malas. Todo es la economía se está derrumbando. Todo es las cosas se van a poner peor. Todo es están cerrando. Se está quedando sin alimentos. La ciudad, el país, en todo el mundo. Todo son malas noticias, hermano. Y yo sé que tal vez tú has recibido esta mala noticia de que te quedaste sin trabajo, de que estás enfermo, alguna mala noticia de que falleció algún familiar tuyo. Estás recibiendo malas noticias. Pero quiero decirte, hermano, que los discípulos vieron la gloria de Dios, la gloria de Jesús, justo después de una mala noticia. Hermano, yo quiero decirte que Jesús jamás va a permitir que algo malo te pase sin inmediatamente después mostrarte su gloria. Los discípulos recibieron la pésima noticia de que su maestro iba a morir e inmediatamente después, ¿verdad?, reciben la visión y ellos ven la gloria de Jesús para fortalecer su fe, para ser fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, para que ellos entendieran quién era el que estaba con ellos. Hermano, de la misma manera, ahora tú que has recibido una mala noticia, quiero decirte que Jesús va a mostrar su gloria en tu vida para que tú sepas quién es el que está contigo, para que tú comprendas quién es el que está de tu lado y que es más grande el que está contigo que todos los que están contra ti. Los discípulos entendieron esto y supieron, hermano, supieron que Jesús era grande, que era él verdaderamente era el Hijo de Dios. Yo quiero decirte que no importa la mala noticia que has recibido o que vas a recibir. Yo quiero decirte que Jesús está contigo y Él va a mostrarte su gloria. Yo quiero que terminemos leyendo Juan capítulo 11, versículo 40. 11:40. Dice así: Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, no importa la mala noticia que estés viviendo, que estés pasando, Jesús está contigo y está a punto de mostrarte su gloria
plena en tu vida. Está a punto de mostrarte la gloria del Padre en ti. Porque Él va a hacer algo especial en ti, hermano. No decaigas, cree, fortalece tu fe el día de hoy. Lee este pasaje y dile: Señor, yo quiero ver la luz de tu gloria. Quiero verte resplandeciente en este momento de oscuridad. Si Dios pudiera decirte algo en este momento, te diría: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él escucha. Escucha las palabras de Jesús, hermano. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, porque vemos tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloria como la vieron estos discípulos, Señor. Este hombre roca, Señor, y estos hijos del trueno vieron tu gloria resplandeciente en su momento de oscuridad y en su momento de tristeza. Hoy queremos ver tu gloria y hoy queremos ver tu luz admirable iluminando nuestro camino en la oscuridad, Señor poderoso. Hoy venimos delante de ti, Señor, a pedírtelo, Padre, porque necesitamos escucharte, Dios poderoso. Necesitamos ver tu gloria como aquel día en el monte, Señor. Tú cambiaste la historia, Señor. Estabas diciéndole a los discípulos que el grande, el maestro, el rabí, el rey de reyes y señor de señores estaba por encima de la ley y de los profetas, y a Él debemos escuchar, Señor. Él cumplía la ley y Él estaba cumpliendo a los profetas, Dios poderoso. Hoy te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra y porque tú nos transformas, Señor, y porque yo sé que veremos tu gloria en medio de las tinieblas. Y aunque el mundo se derrumbe y aunque los montes y collados se caigan y se deshagan, Señor, nosotros confiamos en ti, en que tú tienes el control de todo, Padre. Tú tienes el control de todo, mi bendito Señor. Te alabamos y te bendecimos, y el Espíritu te dice: gracias, Señor, porque tu palabra nos fortalece. El Espíritu responde y dice: gracias, porque hemos de ver tu gloria en esta oscuridad que vivimos, Señor. Te doy gracias, Padre bendito, porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Hermano, yo espero que esta palabra haya impactado su vida como impactó mi vida, así como ha transformado mi vida, hermano. Cada vez que leo este pasaje salen más y más y más cosas, hermano. Yo le invito el día de hoy a que usted pueda confiar en el Señor, que Él tiene el control de todo y que usted va a ver la gloria de Dios. Hermano, recibo un fuerte abrazo de parte de mi familia, de parte mía. Les extrañamos sinceramente, hermano. Dios le bendiga. Nos vemos por acá el día domingo a las 11 de la mañana.